para mirar hacia adelante es importante echar la vista atrás. Bajo este pretexto, desde Redacción Médica, con la colaboración de Gilead, hemos venido organizando una serie de ponencias donde hemos analizado lo que han sido los 2 últimos años de pandemia de la COVID-19. En ellos, el objetivo siempre ha sido analizar qué se hizo bien, qué se hizo mal, sobre todo para prevenir ante futuras hipotéticas pandemias y aplicar de la mejor forma posible futuros tratamientos, vacunas y soluciones para que esta situación no vuelva a suceder. Para ello hemos contado siempre con las voces más autorizadas del campo de la medicina y como hoy volverá a darse cita aquí 4 voces representativas de lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Ellos siguen y han estado sobre todo en primera línea de batalla contra un virus que ha dejado millones de muertes en todo el mundo. Por ello paso a presentaros a las personas que hoy nos acompañan para dar pie a este debate titulado 2 años después del coronavirus. En primer lugar nos acompaña Lucía Castillo Portellano, subdirectora médica y oncóloga especialista del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Federico García García, jefe de servicio de microbiología del Hospital San Cecilio de Granada, Silvia Martínez Diz, doctora de medicina preventiva en el Hospital Clínico San Cecilio, y José Francisco Vargas Rivas, jefe de sección de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Pues bienvenidos a todos a este debate, muchas gracias por vuestra asistencia, sé que son horas complicadas, sobre todo ahora, pero bueno, gracias por vuestro esfuerzo de haber estado presente aquí. Como comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido estos 2 años y medio de pandemia, de dónde venimos, dónde vamos, dónde estamos actualmente, y por eso quería preguntaros para empezar, ¿qué se ha aprendido sobre el manejo del paciente con COVID en estos 2 años y medio que ha evolucionado la pandemia? Por ejemplo, José, si quieres comenzar. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación primero a este debate, a este encuentro entre amigos, ¿no? Y bueno, pues se ha aprendido todo, de no saber nada, pues claro, hemos aprendido todo. O sea, estábamos a cero, es algo que no teníamos ni idea. Y bueno, yo siempre he dicho que hemos ido viendo la película mientras se rodaba, ¿no? Entonces pues no sabíamos ni el principio, ni el fin, ni la mitad, ¿no? Pues hemos aprendido todo, hemos aprendido a convivir con él, hemos aprendido a luchar, a diagnosticarlo pronto, a luchar contra ello y bueno, y a prevenir, ¿no? Y ahora pues a prevenir que el paciente pues podamos tratarlo de una forma precoz y conocer sus complicaciones, en fin. De cero a todo, pues en estos 2 años pues nos hemos tenido que organizar pues para eso, ¿no? Para conocerlo y intentar pues dar la mejor respuesta ante todos, ¿no? Se ha comentado que esta pandemia venía sin libro de instrucciones, como era obvio, no se parecía nada a otras anteriores. Mencionabas también que había que prevenir sobre todo, y para prevenir como responsable de doctora de medicina preventiva es Silvia Martínez. Silvia, en este caso, ¿qué ha dejado la pandemia o qué ha dejado dentro de la medicina preventiva la pandemia? Bueno, pues realmente, como comentábamos ahora, prácticamente esta pandemia que empezó justo ahora casi hace 2 años ha hecho que tengamos que reconstruir un poco, crear como toda una infraestructura de algo que estaba totalmente desconocido. Entonces, la pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que era la salud pública, lo importante que ha sido crear redes entre todos los estamentos, tanto atención primaria, atención hospitalaria, la labor diagnóstica a la hora de realizar los diagnósticos, y ha sido, como decía Pepe, ir construyendo desde tener un microorganismo que prácticamente no se conocía, de la declaración de una pandemia global, que era algo prácticamente que no conocíamos hasta ahora, y ha sido ir aprendiendo cómo tejer esas redes, cómo generar conocimiento, cómo intercambiar conocimiento y cómo ser capaces de generar esos intercambios de información para seguir avanzando y seguir planteándonos nuevos retos. Tuvimos una pandemia, vino una ola, luego vino otra ola, ya no sé ya por qué ola vamos, pero me parece que vamos por la 7ª ola. Estamos ahora en un periodo entre las temperaturas que hay, entre que viene el invierno, de un poco a la expectativa de cómo se va a comportar ahora este nuevo virus y los que vienen también con él. Y entonces estamos sobre todo expectantes y deseosos de seguir generando conocimiento y de seguir trabajando sobre esas redes que la pandemia eso no ha dejado bueno, redes de conocimiento y redes de trabajo,
y seguir aprendiendo. Sí, comentabas eso muy interesante de esa red de conocimiento, porque durante todos los años y medio de pandemia se han generado información casi constante de miles y miles y miles de informes científicos que se subían a red. Sobre todo también en microbiología, también fue una de las áreas donde más investigó, donde más intentó incidir sobre el virus, ¿verdad, doctor Federico García García? En el sentido de descubrir algo que venía de cero, que era algo completamente nuevo, ¿no? Así es. La verdad es que, además de todo lo que se ha dicho, yo creo que, o sea, mi resumen es, la pandemia ha supuesto una prueba de estrés sobre nuestro sistema sanitario, que yo no estoy totalmente convencido de que la hayamos superado con muy buena nota. Yo creo que debemos de aprender de esta pandemia, porque esto no va a ser la última pandemia a la que nos vamos a enfrentar. Yo creo que de los que estamos aquí yo soy el mayor y seguramente me tendré que enfrentar a alguna otra pandemia en mi actividad profesional. Y esto va a ser una constante. La situación en la que vivimos ahora mismo está abocada a que veamos venir nuevas pandemias de origen zoonótico fundamentalmente, relacionadas con muchos aspectos, y yo creo que esta pandemia ha puesto en el candelero que tenemos que aprender a lo que no hemos hecho bien en la pandemia, intentar estar preparados, ¿no? Y yo creo que ha sido una prueba de estrés para el sistema sanitario, totalmente, y aunque se ha hecho bien, efectivamente se ha hecho muy bien, pero se podía haber hecho mucho mejor. Y esto era como un comentario general a lo que ya se había dicho. Y en cuanto a la pregunta que me hacía sobre la microbiología. Sobre microbiología, la verdad es que dentro de todo esta forma de presentar mi discurso tan pesimista, ¿no?, que parece, la verdad es que siempre se pueden encontrar oportunidades dentro de todo este caos, ¿no? La verdad es que para microbiología la pandemia ha supuesto un estrés importantísimo, pero yo creo que el balance es un balance, si se puede decir, positivo, porque ha supuesto muchas oportunidades. Primero, yo creo que se ha puesto en valor el valor de los servicios de microbiología. En nuestro hospital, y supongo que en Virgen de la Nieve pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Había servicios que ni nos conocían, no sabían dónde estábamos. Y durante la pandemia todo el hospital ha pasado por microbiología, preventiva, con lo cual, pero aparte ya más de esa anécdota, la pandemia ha traído a los servicios de microbiología un desarrollo tecnológico importantísimo, y un desarrollo tecnológico y una actividad que tenemos que conservar y que tenemos que utilizar en beneficio de los hospitales y de los ciudadanos, ¿no? Durante la pandemia hemos tenido la oportunidad de trabajar todos los días, a todas horas, en microbiología. Yo creo que esto es muy importante para los servicios de microbiología, es muy importante para los hospitales, es muy importante para los ciudadanos. Las infecciones graves se presentan a cualquier hora, sí. Y los servicios de microbiología tenemos que estar abiertos a cualquier hora. Y afortunadamente esta pandemia ha traído tecnología para poder hacer frente a muchas situaciones que antes de la pandemia no estábamos capacitados. Con lo cual, dentro de todo este escenario tan pesimista, pues algo hemos aprendido, algo hemos hecho y algo hemos hecho bien. Sí. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprovechar. De todas las crisis nacen oportunidades, como usted bien comenta. Y siguiendo la pregunta que decíamos al inicio de cómo se ha tratado en estos pacientes con COVID el manejo principalmente, sobre todo hay que tener una especial importancia en esos pacientes oncológicos, ¿verdad, doctora?, en el que una infección les podría suponer un grave perjuicio. ¿Cómo se ha llevado el manejo en esos pacientes con COVID y cómo se está llevando actualmente? Bueno, pues en primer lugar, gracias de una forma profunda, amable, amigable, por tener la oportunidad de llevar la voz de mis compañeros, no solo oncólogos, sino hematólogos, ¿no? Y por esta reunión, como decía el doctor Vargas, entre amigos y fantásticos profesionales. Y respecto a la pregunta, en cuanto al paciente oncohematológico inmunodeprimido, hemos mantenido al paciente prácticamente aislado, ¿no? Y yo creo que ese trabajo se ha hecho muy bien, no solo en nuestros hospitales, sino en Andalucía, y si lo hacemos extensible incluso a nuestro país, ¿no?
hemos sido capaces de tender ese muro para que todo el hospital estuviera volcado en el resto de nuestros pacientes que llegaban principalmente a los servicios de urgencia y mantener, insisto, a los pacientes oncohematológicos trasplantados y en riesgo grave y con inmunodepresión aparte, ¿no? Además, en oncohematología hemos aprendido, ya lo hacíamos, pero a trabajar juntos. Si ya los oncohematólogos somos profesionales que trabajamos, no puede ser de otra manera, de forma multidisciplinar, aún más lo hemos hecho, e incluso por generaciones, quizá por el riesgo de contraer la enfermedad, los más jóvenes tuvimos la oportunidad de trabajar junto al resto de especialistas que estuvieron en primera línea, ¿no? Insisto, y esto ha sido lo hemos vivido como una oportunidad y hemos aprendido mucho, ¿no? Y por último, y ahora si queréis seguimos, muy de acuerdo con el doctor en cuanto al tema de la tecnología, ¿no? Sí que nosotros ya estábamos acostumbrados a esa tecnología puntera de secuenciación, ¿no? En oncología, en tumores sólidos, en leucemia, en linfoma, y ahora casi que con el avance de la microbiología podemos llegar a converger en toda esa parte molecular y de secuenciación genómica tanto de los microorganismos como de las células humanas, ¿no? Y creo que nuevamente es una oportunidad de trabajo conjunto para generar cores en los que podamos trabajar todos nuevamente unidos, ¿no? Porque la actual fase de la pandemia, en la que sigue estando ahí la pandemia, sigue siendo de forma oficial pandemia, nos ha quitado esa etiqueta por parte de la OMS. ¿En qué fase qué puede hacer el Sistema Nacional de Salud para seguir tratando de la mejor forma posible a esos pacientes que parecen ya olvidados? Porque la prensa, la sociedad casi se olvida de que sigue viendo un virus estacionario en las calles. ¿Cómo puede el SNS dotarse de qué herramientas para seguir tratando a pacientes ya no oncológicos, sino cualquier tipo de paciente con COVID que entre en el hospital, ya sea grave, leve, etcétera? O, por ejemplo, sí, bueno, en cuanto al paciente inmunodeprimido, yo pienso que estamos muy bien dotados, es decir, es el momento del paciente inmunodeprimido. Tenemos desde tratamientos para esos pacientes que no hacen respuesta inmunológica cuando hemos utilizado vacunas. Tenemos tratamiento dirigido al virus, como sabemos, en síntomas leves o incluso en síntomas un poco más graves. Y en algunos hospitales, además, hemos llegado a disfrutar de terapias de oxígeno alto flujo, que tampoco teníamos opción en pacientes no siempre candidatos a maniobras digamos, más radicales de resucitación, sí, por el mal pronóstico, ¿no? Con lo cual, yo estoy bastante contenta del momento en el que estamos viviendo respecto a coronavirus en este caso y seguro en otros virus que vendrán en el paciente inmunodeprimido. Han llegado muchos tratamientos, el Remdesivir para mejorar el tratamiento. ¿Cómo ha beneficiado eso al paciente actual afectado por COVID? Hombre, el tratamiento, la investigación en esta patología, pues como ha dicho Federico, pues han sido también uno de los valores que el sistema sanitario hay que poner, ¿no? Hay que sacarnos, ¿no? Porque sí, efectivamente esto ha sido una prueba de estrés para el sistema sanitario público, pero ahí se han visto sus debilidades, por supuesto, el déficit de profesionales, el déficit de tecnología, se han visto sus debilidades, pero han aparecido también sus fortalezas, la capacidad de adaptación, la capacidad de reunirnos, han venido cosas para quedarse, hablaban de microbiología para nosotros ha sido fundamental, pues porque el diagnóstico precoz, el manejo, el estudio de vacunas, pues eso ha venido para quedarse y ahora mismo estamos haciendo, tenemos lo que hablaba, tecnología, que incluso extrapolado al código SESI tenemos el diagnóstico en 4 horas, cuando antes de qué microorganismo está provocando un código sepsis y con qué resistencia hay, y eso lo tenemos ya, es decir, en 4 horas, cuando teníamos antes que esperar 2 o 3 días para iniciar un tratamiento empírico antibiótico, pues a día de hoy eso ha volado, entonces son servicios que se ha potenciado mucho y en urgencias es otro de los servicios también a veces desconocidos, no por nada, sino porque a veces el COVID empezaba en la planta de ingreso y el COVID ha empezado en urgencias, sí. Ha empezado en urgencia porque urgencia ha sido, sin lugar a dudas, y con todo respeto a mis compañeros, que todo el hospital ha sido urgencia, pues porque en mi centro y en todos los centros pues han estado cirujanos plásticos, han estado oncólogos, han estado residentes de traumatología, han estado el jefe de servicio de reuma, es decir, todo el mundo haciendo guardias de urgencia y aprendiendo a manejar el paciente COVID, y en urgencia ha sido, para la época donde venían pacientes muy graves, ha sido el pilar del sistema sanitario, es decir, solo se atendía en urgencias COVID.
En el momento donde más urgencias, donde más paciente grave había, se veían, pero también en la fase donde venía el leve, también urgencia ha sido el que atendió al paciente leve. ¿Qué hemos tenido esto? La oportunidad de formarnos como equipo, de formarnos y de llevar la información al profesional que al final va a ver el paciente. Es decir, podemos saber mucho investigación. Nosotros en nuestro hospital, en nuestro sistema sanitario, tenemos grandes estudiosos en microbiología, pero si no llega al reumatólogo que ha echado una mano en urgencia para ver los pacientes, por mucho que sepa nuestros popes en microbiología, si no llega a ese profesional, no sirve para nada el conocimiento. ¿Qué hemos hecho? Organizar ese conocimiento y que llegue al profesional de a pie. Eso lo hemos conseguido y hemos trabajado en equipo. Por la mañana se reunían los grandes estudiosos, sacaban las últimas recomendaciones, pero estudiosos incluso que se venían de su casa, que estaban jubilados, pendientes de jubilarse, y venían de su casa, revisaban lo que se hacía en el mundo entero, revisaban lo que se hacía en España, lo traducían y nosotros por la tarde lo esquematizábamos y se lo poníamos en un código QR en las consultas de urgencia para que la gente estuviera actualizado en el día de lo que se hacía a día de hoy, y eso es una fortaleza que nosotros hemos aprendido a trabajar de verdad en equipo, ¿no? En equipo en el que el sabio estudia y nos lo mastica y nos lo ponemos, ¿no? Entonces, a día de hoy, los servicios de urgencia siguen trabajando así, siguen trabajando con, ahora mismo que tenemos una patología estacional, pues ya estáis viendo que están colapsados todos los hospitales con los niños chicos con el virus respiratorio sincicial, pero tenemos a nivel del COVID, estamos aprendiendo a convivir con él. Hemos aprendido a vivir con él y el sistema sanitario ahora mismo y en la situación que tenemos, pues es una patología pues que se complica un poco. ¿Cuál es la bandera roja, la red flag que tenemos que tener nosotros los servicios de urgencia? Detectar. A día de hoy el mensaje a mis médicos es: detecta el que puede tener riesgo de progresión, detéctalo, sácalo del pool del resto de pacientes, detéctalo pronto y tenemos fármacos que evitan la progresión y utilicémoslo, ¿no? Entonces, ahora mismo esa es nuestra foto ahora mismo, ¿no? Es decir, tenemos patología COVID, claro que la tenemos, leve la mayoría leve, pero fundamental detectar el que potencialmente puede complicarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Vargas sobre la presión de urgencia. La labor que se ha hecho desde urgencia en los hospitales solo lo saben los médicos de urgencia, es verdad. Es verdad que en distintas fases, o sea, por ejemplo, todo el mundo dice que vosotros en micro está ahí hasta arriba, sí, estamos hasta arriba, pero, o por ejemplo, vosotros ha habido algunas fases en los hospitales en los que uno aparecía por la zona de preventiva, por lo menos en nuestro hospital, y aquello era todo el hospital, estaba la consulta de preventiva, no había otro y tenían un bloqueo o sea que, pero realmente la presión de urgencia, fundamentalmente trasladada porque primaria no estaba funcionando, yo creo que ha sido brutal. Y en cuanto a la pregunta que decías de los tratamientos y de todo, yo creo que, y corrígeme Silvia, que todo esto sabes más que yo, aquí ha habido un punto clave, y el punto clave fue en el que se pasó de abordar el problema de la COVID como un problema general a abordar el problema de la COVID como una enfermedad especialmente a tener en cuenta en los pacientes vulnerables, en los pacientes oncológicos, en los inmunodeprimidos, en los pacientes que podían, como él ha dicho muy bien, progresar. Entonces, identificar a esos pacientes en el momento en el que esto cambió, yo creo que cambió toda nuestra vida, ¿verdad? Porque realmente fue un cambio de paradigma, ¿no? Y el esfuerzo que se ha hecho por encontrar fármacos para tratar la infección por COVID, yo creo que es un esfuerzo, un ejemplo de desarrollo. Nunca jamás en medicina ha habido un desarrollo tan rápido, tan eficaz de antivirales eficaces, de anticuerpos monoclonales, de una cantidad de armamentario para farmacológicos. Esto es fundamental. Y poderse aplicar en este tipo de pacientes, que son los que realmente requieren esta actuación, yo creo que fue un avance y un cambio total en cuanto a la actividad que podíamos realizar en nuestros hospitales. Yo creo que también la humildad de poder errar, también yo creo que ha sido un valor también de los sanitarios, ¿no? Es decir, hemos hecho cosas
hemos iniciado tratamiento Prueba y error, al final, ¿no? hidroxicloroquina, acitromicina, acetilcisteína, medíamos los QR a las 40, los QR digo yo, el intervalo QR, sí, en contra que me he ido con el QR de las guías, que estamos todo el día actualizando guías, pero hemos medido, hemos hecho electros a las 48 horas, pues porque hemos utilizado fármacos que alteraban los electros, es decir, hemos hecho cosas que después se ha demostrado que no funcionaban, pues no pasaba nada, es decir, hemos sido humildes, es decir, lo voy a intentar, esto es la evidencia que hay, esto es lo que tenemos a día de hoy, pues lo voy a intentar. Llegaban fármacos nuevos, había estudios, pues imagínate, de 2 meses retrospectivos, de 3 meses retrospectivos, de 4, pues como íbamos viéndolo, ¿no? Y hemos sido capaces de utilizarlo y después, si no había evidencia, lo hemos dejado de utilizar y ha sido, pues, porque antes no nos atrevíamos, teníamos que pasar 20.000 pruebas, 20.000 vistos buenos para utilizar fármacos y los expertos han podido convencer a los gestores, porque no ha sido fácil tampoco utilizar estos fármacos. Ha habido grandes discusiones entre lo que estaba indicado, en lo que se podía, lo que no se podía hacer, entre farmacias, grandes sabios de microbiología y de medicina interna. Entonces, pero al final se han llegado a acuerdos, se ha visto pues que bueno, pues que haber sido grupos multidisciplinares pues que han sido valientes y humildes, ¿no? Valientes para utilizar cosas que no estaban muy demostrados y humildes para quitarlos si no funcionaban, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que también es prueba algo y error. ¿Qué? Prueba y error, digo. Claro, al o sea, final. entonces, hemos pasado realmente de una enfermedad que no se conocía nada, primero pasamos a poder diagnosticarla, que también fueron hitos muy importantes. Primero teníamos la secuenciación del virus, luego teníamos la PCR, luego un hito importante fue cuando se empezó a detectar mediante el test de antígenos, que nos permitía también cortar las cadenas de transmisión y así, como decíais, poder aislar al paciente vulnerable. Hemos pasado en 2 años de no conocer nada a tener un arsenal terapéutico que tanto como profiláctico como tratamiento ahora es importantísimo. Podemos abordarlo desde las vacunas, podemos abordar tratamientos de tipo profiláctico y podemos abordar tratamientos en función, ya sea leve, moderado o grave, o sea que tenemos un arsenal terapéutico grandísimo, se ha generado muchísimo conocimiento, pero también ese conocimiento hay que ordenarlo, porque ahora, por ejemplo, que es impensable lo que estaba diciendo el doctor Vargas, por ejemplo, de la hidroxicloroquina hay 90 metaanálisis hechos. Entonces, todo ese conocimiento hay que ordenarlo y generarlo, pero tenemos 5 líneas terapéuticas, tenemos corticoides, tenemos antirretrovirales, anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, y todo eso se ha conseguido en 2 años, partiendo del diagnóstico, partiendo de frenar la cadena de transmisión, aislar a los pacientes vulnerables, que ahora realmente son en lo que estamos 100%, bueno, 100% no se puede decir nunca, pero estamos absolutamente volcados en proteger a nuestra población vulnerable, y en la población vulnerable, aparte de los pacientes que por su patología, también incluimos a los pacientes que por su edad y por su inmunosenescencia también son vulnerables. Entonces, hemos creado una amplia red de conocimiento, hemos creado una amplia red de difusión. Como dice el doctor Vargas, hemos creado una gran capacidad de diagnóstico, que eso es importantísimo, y tenemos varias líneas importantes que podemos utilizar como tratamiento profiláctico y como tratamiento curativo. Y eso ha sido un hito importantísimo. Y eso, aunque hayan pasado 2 años, que parece que han quedado muy atrás, pues debemos tenerlo presente, porque es que se sigue generando conocimiento día a día. Día a día. Porque precisamente, Silvia, le quiero preguntar, dentro de ese arsenal que comenta, dentro de esas redes multidisciplinares, ¿qué estrategias se han llegado para quedarse dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de vuestros propios servicios sanitarios de medicina preventiva, para frenar, para controlar, para tener vigilado la evolución de la pandemia? Bueno, para quedarse yo creo que ha llegado todo, porque pues si claro, creemos que algo ha llegado y ha pasado fase o ha pasado la ola, estamos equivocados, porque siguen saliendo nuevas variantes, tenemos que estar muy alerta y tenemos que seguir vigilando, tanto como te decía, en el diagnóstico, como en aislamiento, como en el tratamiento. Entonces, han venido para quedarse las vacunas, seguimos investigando en vacunas, sabemos que las vacunas son absolutamente necesarias, ahora hay una cobertura a nivel europeo de entre un 85%, todavía no sabemos cuál va a ser la cobertura de rebaño, el porcentaje de vacunación de la población que permita obtener coberturas de rebaño. Eso creíamos que iba a llegar, todavía no sabemos qué porcentaje será el adecuado que permita
es decir, hemos llegado a esa cobertura, con lo cual tenemos que seguir diagnosticando, tenemos que seguir identificando las nuevas cepas que surgen, tenemos que seguir aislando a las personas vulnerables, tenemos que frenar las carreras de, la cadena de transmisión, y eso es importantísimo, y eso requiere, como decía el doctor Vargas también, una identificación temprana de los casos y un aislamiento de los mismos. Y para quedarse ha llegado todo, y ya digo que lo más importante es que sabemos que tenemos tratamientos preventivos, profilácticos y otros tratamientos antirretrovirales, monoclonales, inmunomoduladores, los corticoides, que nos permiten abordar a ese paciente que se ha infectado y puede tener una progresión grave. Y no ha desaparecido, porque hoy, concretamente, antes de venir, pues hemos visto pacientes que no están vacunados y que llegan al sistema sanitario, y por ejemplo, este caso ha sido, que lo he revisado hoy, a través de la puerta de urgencia, de varias puertas de urgencia, y también acaban en la UBI. Pero afortunadamente, hoy por hoy, podemos decir que tenemos varias maneras de poder abordar el tratamiento de esos pacientes. Para poder frenarlo. Porque siguiendo con esta línea, hablaba la doctora de las variantes, creo que en este sentido los microbiólogos donde tienen ahora más relevancia, ¿no?, para ver cómo evoluciona ese virus, para ver hacia dónde va, porque ya como curiosidad, es decir, ¿se sabe ya todo de este virus o aún así o se va a poder seguir generando información sobre el mismo? Se irá generando información, constantemente estaremos aprendiendo de este virus. Igual que seguimos aprendiendo del virus respiratorio sincitial, igual que seguimos aprendiendo de los virus de la gripe, seguiremos aprendiendo. El tema de la secuenciación al que te refería entra dentro de nuestro ámbito, pero evidentemente también entra dentro de la salud pública. Y algo, yo creo, muy, muy positivo de esta pandemia ha sido el que por fin se han integrado, ha habido una integración de facto, una integración real de la vigilancia genómica en los programas de salud pública. Yo creo que esto es fundamental, y no sé si tú querrás comentar luego algo al respecto de esto, Silvia, pero es algo importantísimo, algo que vamos a utilizar no solo para la vigilancia de COVID, que se estaba haciendo ya para la vigilancia de gripe y que se va a incorporar para la vigilancia de muchísimos otros problemas de salud pública y que aportará muchísima, o que tendrá muchísima relevancia. El COVID, como se está transmitiendo aquí, no se ha acabado. Afortunadamente es un problema grave y a vigilar en esas poblaciones vulnerables, incluyendo los pacientes de mayor edad o las personas de mayor edad, y el COVID estará evolucionando y variando constantemente. Es un virus que tiene la capacidad de variar y además se le suma algo que es muy, muy relevante, y es que es un virus que infecta mucho. Sí. Y en virología, para que hablemos de variación, tenemos que hablar de un virus que puede variar y de un virus que se replica mucho y se transmite mucho. Y este virus pues tiene la capacidad de infectar a tantísimas personas que va a estar evolucionando constantemente, adaptándose cada vez más, como es normal, al huésped, porque este virus acabará conviviendo con su huésped, con uno o más de sus huéspedes, que somos nosotros, pero esto no se sabe absolutamente todo, se seguirá investigando, se seguirá aprendiendo y seguiremos conociendo cosas nuevas de la COVID. Y sin estacionalidad, que es lo peor también, claro, o sea, que le da igual calor, frío, ¿no? que es todo el año, ¿no? Entonces, pues, correcto. Porque siguiendo la línea de la innovación, le quería preguntar, Lucía, ¿cómo ha afectado la innovación dentro del marco del hospital? Usted, que es subdirectora médica del hospital, ¿cómo se ha afectado o cómo ha beneficiado, mejor dicho, la innovación arraigada a la pandemia al día a día del propio hospital? Bueno, en cuanto a innovación, lo primero los profesionales, como decía el doctor Vargas, ¿no? La innovación de salir del espacio de confort de cada una de las áreas de especialidad de los compañeros, la innovación, insisto, en trabajar juntos, es decir, desde el área de recursos humanos yo destacaría sobre todo esa, ¿no? Luego había también mucha innovación en cuanto a ensayos clínicos, ¿no?
hemos tenido la oportunidad de que hubiera más ensayos clínicos que nunca, yo creo. No sé si en enfermedades infecciosas los oncohematólogos estamos muy acostumbrados a trabajar así, pero hemos visto ensayos clínicos día tras día para varios nichos de pacientes y subgrupos de pacientes, ¿no? Y también quizá en la forma de trabajar con el paciente. Por ejemplo, en oncohematología ha habido cosas que han llegado para quedarse, ¿no? Ha llegado para quedarse en la telemedicina, ¿no? El que el paciente oncohematológico pasara todos los días para todo por el hospital se acabó. Habrá momentos en los que utilizaremos herramientas de inteligencia artificial, de telemedicina, todo lo que tenemos. Incluso hemos podido adaptar nuestros tratamientos, tanto de radioterapia como de quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos con monoclonales a un paciente infectado. Y es lo que nosotros también más estamos innovando, ¿no? Estamos adaptando nuestros tratamientos a tener pacientes infectados con síntomas leves, moderados, graves, y tener ese beneficio de tener que aplicar un tratamiento en un paciente infectado con síntomas, por ejemplo, moderados, ¿no? Que supone un desafío en el que nuevamente volvemos a requerir trabajo multidisciplinar, ¿no? Con lo cual creo que la palabra, desde luego, es innovación, sí, sí, desde todos los puntos de vista. Porque desde urgencias, que es al final la puerta de acceso al hospital donde llegaban y donde llegan los pacientes, ¿cómo ha sido la evolución de las opciones terapéuticas que teníais disponibles más para la primera reacción que había? Bueno, pues lo comentaba antes, ¿no? Que nosotros, pues, con la literatura que se iba generando, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de cómo se ha trabajado en nuestro centro y muy orgulloso, pues, porque, en fin, conozco por los otros centros, el centro de andaluces, españoles, hemos estado conectados todos, ¿no? Y hemos ido, lo que íbamos conociendo lo íbamos compartiendo, pero en foros de WhatsApp y en foros de expertos e insisto en lo que comentaba antes y no me quiero repetir en que los grandes expertos han estudiado y han contactado con grandes expertos con sus iguales y han sido capaces de generar, como dice Silvia, ese conocimiento, pero que nosotros nos hemos organizado. Se organizaba Lucía y las subdirecciones para gestionar camas, dar alta, movilizar enfermos y el grupo de expertos se reunía para ver qué tratamiento dábamos. Lo que hablábamos por todos los tratamientos. No, entonces hemos pasado por todo y hemos sido capaces desde poner oxígeno a todo el mundo y corticoides a todo el mundo hasta demostrar que los corticoides solo había que utilizarlos en pacientes que tenían hipoxemia, que sabíamos que incluso era deleterio el oxígeno en esos pacientes. Hemos puesto fármacos, como he dicho antes, que afectaban al corazón y teníamos que medir todo su... En fin, hemos ido poniendo muchos fármacos, hemos ido viendo la evidencia y hemos tenido la suerte, pues, que el gestor ha confiado en el experto y eso lo hemos trasladado al profesional. Nosotros hemos, como bien ha dicho Lucía, hemos también innovado en formación en ventilación no invasiva a esos pacientes que necesitaban un aporte de una terapia de alto flujo. Pues nosotros desde urgencia pues también hemos comprado ventiladores de ventilación no invasiva. Hemos estado con ventilación no invasiva en urgencia, sí. Y la terapia ya no solo farmacológica, sino la terapia en ventilación pues también ha venido para quedarse. Bien, hoy mismo están pues un grupo de profesionales pues formándose en alto flujo, pues porque son cosas pues que han hecho falta durante la pandemia y se han quedado, ¿no? Se han quedado. Nosotros antes, para hacer en la primera fase, para hacer un diagnóstico teníamos que llamar a la coordinación de 061 para que nos dieran el visto bueno para pedir la PCR de coronavirus. Ahora con un test rápido, pues sobre la marcha en el triaje de urgencia, pues mandamos un circuito a otro en cuestión de minutos, haciéndole un test rápido. Es decir, es que de tener que llamar y pedir permiso si estaba en Bolonia el paciente en triaje, claro, en 2 minutos mandar a un paciente un circuito a otro, también ha venido para quedarse, ¿no? Incluso en las plantas de hospitalización, ¿no? Le hemos dado la vuelta al hospital, literalmente, ¿no? Es decir, basculando un poco en base a las necesidades de los pacientes, de las características de los pacientes, de la gravedad de los pacientes, incluso de los recursos disponibles. Es decir, ahora con el virus respiratorio sincitial en niños, para nosotros es grave, ¿no? La situación, está claro, y nos pone a alarmar, pero estamos acostumbrados, me atrevo a decir, que hemos aprendido ahora a darle la vuelta al hospital, a generar recursos que vengan de la nada y a intentar adaptarse. Sí, que profesionales en áreas de confort del adulto sean capaces de ver niños, igual que en su momento
lo hicimos al contrario, ¿no? Ahora mismo el paciente hospitalizado tenemos los fármacos que más o menos teníamos, pero ahora mismo el foco está puesto en el paciente que es ambulatorio, en el paciente que tenemos que evitar que ingrese. Ese es nuestro foco actual, ¿no? Como hemos dicho antes. ¿Veis un salto más allá de los actuales fármacos que hay para reducir la gravedad de la enfermedad a llegar a un fármaco definitivo? ¿Veis una puerta en ese futuro? Bueno, esto está evolucionando muy rápido, claro, el futuro, ¿no? Sí, claro. Hay que ver. Yo creo que sí, todo lo que Claro. todo lo que se ha avanzado en tan poco tiempo. Sigue investigando. O sea, Sí, es nuestro objetivo. O sea, no hay un fármaco definitivo nunca, siempre porque no se cura tal, pero... Ni debería de haberlo. Claro. Es decir, tendríamos que adaptarnos precisamente a las características de los pacientes que tengamos, como hemos dicho, Claro, y porque... aparte a los estadios de la enfermedad, ¿no? Es decir, que la idea es que haya cuantos más mejor, ¿no? Claro, porque si algo hemos aprendido es que hay una variedad de pacientes enorme, ¿verdad? De todas maneras, en virología, afortunadamente, tenemos, yo creo que una situación en la cual hay 2 fármacos para tratar una infección viral y además cura a todos los pacientes, que es la hepatitis C. Esto es un paradigma y yo creo que esto además es a donde deberíamos de llegar, ¿no? Deberíamos de llegar a tener, en hepatitis C tenemos 2 combinaciones de fármacos para todos los pacientes, independientemente del estadio de la hepatitis, de qué genotipo tengan, del virus que tengan, de todo, absolutamente todo. Esto se ha conseguido muy rápidamente, se ha conseguido en 5 años en este campo. Entonces, lo digo porque realmente es algo a lo que debemos de aspirar, ¿no? A poder tener un tratamiento fácil, un tratamiento ambulatorio, un tratamiento de dispensación no hospitalaria, que sea capaz de limitar la replicación del virus y que evite la progresión, porque ahora mismo estamos un poco aventurando, intentando evitar la progresión, pero con armas que no son tan eficientes como lo que... Y que incluso generan toxicidad, sí, que pudieran impedir uso la complejo, administración con de otros interacciones, con pacientes muy seleccionados. Es decir, tenemos ahora mismo, pues a lo mejor yo pondría 5 fármacos, ¿no? Y disponible de verdad 4, ¿no? Pero claro, algunos de ellos pues con muy contraindicaciones, con un perfil muy clarito, claro, y no todos vía oral, ¿no? A veces algunos intravenosos lo que genera, lo que quiere es evitar un ingreso simplemente para prevenir, ¿no? Claro. Para prevenir el ingreso a lo mejor hay que hacer ¿no? Estamos potenciando la hospitalización a domicilio, ¿no? Yo que ahora mismo nuestro hospital, en fin, algo que lleva muchos años funcionando, en nuestro hospital está apostando por la hospitalización a domicilio y puede ser un nicho de pacientes, esto lo de pacientes con COVID, pues puede ser un nicho de pacientes para hospitalizar a domicilio y evitar la progresión, pero que un médico, un enfermero hospitalario vaya a domicilio todos los días, administrar el fármaco, ver cómo sigue. Y pues eso también ha venido para quedarse, ¿no? Había la hospitalización a domicilio. Un aspecto que ha tocado antes la doctora Castillo sobre la telemedicina. Tampoco debemos de olvidarnos que algo totalmente innovador y que ha llegado también para quedarse es la telefarmacia. Yo creo que la telefarmacia que se ha tenido que usar no para el COVID, sino como consecuencia del COVID en muchas situaciones en las que se ha necesitado hacer uso de la telefarmacia, de que los pacientes no tengan que venir a recoger los fármacos a los hospitales, que se hayan enviado. Yo creo que esto es algo extremadamente positivo y que mejora la vida de nuestros pacientes. Total. Y que es algo, coincido con vosotros en la innovación de cómo nos hemos adaptado, nuevos circuitos asistenciales, la multidisciplinariedad que antes hablábamos. Esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados totalmente, ¿verdad? Estos son avances muy, muy positivos y yo añadiría además esto de la telefarmacia. Me parece importantísimo el evitar que los pacientes tengan que venir a recoger medicación a los hospitales, que se pueda externalizar y sacar de las farmacias de los hospitales determinados tratamientos que están muy restringidos. A mí me parece un avance que no es directamente por el COVID, pero que ha llegado como consecuencia del COVID y sobre todo en la etapa de confinamiento duro, en la cual no había acceso. Sacar a los pacientes de los hospitales con fórmulas como la telemedicina, la hospitalización domiciliaria, la utilización de elastómeros, ¿no? de infusores con infusiones continuas de antibioterapia y hasta de quimioterapia que se quedan, ¿no? Que ahora hemos aprovechado y estamos, de hecho, estamos utilizándolo mucho en los servicios con farmacia,
esta terapia del elastómero, ¿no? Cuando utilizábamos perfusiones continuas de fármacos en oncohematología, ahora podemos elaborarlo en una pequeña botellita, entre comillas, y el paciente no tiene que quedarse hospitalizado, protegiéndolo una vez más de los riesgos del hospital, no solo del COVID, sino del resto de microorganismos, ¿no? Mencionaban antes tratamientos eficaces, como el Remdesivir y otros más, y mencionaba también la doctora Silvia la importancia de vacunarse. ¿Cómo se pueden compaginar ambas cuestiones, la de seguir prosperando en la innovación de tratamientos como la de seguir innovando en las vacunas? Que son absolutamente compatibles y deben caminar juntos. No, sí, por eso digo, en el sentido de... Digo que hasta que consigamos erradicar la enfermedad, como a lo mejor puede decir, como dice el doctor García, con la hepatitis C o como con otros fármacos que también están más avanzados frente al VIH, pues tenemos que seguir trabajando juntos en seguir innovando en vacunas. Ahora mismo hay 5 vacunas que están aprobadas por la Comisión Europea, y siguen desarrollándose estudios en vacunas, siguen saliendo vacunas, van a salir nuevas vacunas, igual que van a salir nuevos fármacos. Entonces, nuestra idea es conseguir tener vacunada a la mayor población posible, y esos pacientes más frágiles, o esos pacientes que por sus tratamientos escapan de la inmunidad o no generan anticuerpos, tenemos arsenal terapéutico suficiente para poder abordarlos. También que insisto que es importantísimo identificarlo incluso antes de que lleguen al hospital. Tenemos también que potenciar los servicios de atención primaria, que están afortunadamente en Andalucía y en todo el resto de España, tenemos puntos de atención primaria muy dispersos en muchas situaciones, y entonces ahí es donde hay que llegar. Y hay que aportar el conocimiento también, sacarlo fuera del hospital, aportar el conocimiento al sistema sanitario, a los profesionales, tanto médicos como el resto de sanitarios, para saber que existe un arsenal terapéutico importante y que la vacunación sigue avanzando y que sigue siendo necesaria, porque los virus, como dice el doctor García, vienen a quedarse, evolucionan. Los virus son extremadamente inteligentes, aunque son muy pequeños, son extremadamente inteligentes, entonces han venido para sobrevivir, y para sobrevivir se modifican, y a la hora de modificarse tienen que convivir con su huésped. Entonces tenemos que abordarlos de todas las maneras posibles, pero es súper necesario seguir fomentando la vacunación, seguir fomentando la investigación en vacunación, que está avanzadísima, o sea que hay muchísimos ensayos clínicos de muchísima tecnología en vacunas y paralelo a la innovación en tratamiento. Y eso va a ser una continua que viene a quedarse, y es como una rueda que ha empezado a girar y que se ensambla perfectamente, o sea, y se complementan. Para que nos hagamos una idea, la importancia de la vacunación. VIH es una patología en la que nunca hemos hablado se ha contemplado una posibilidad real de disponer de una vacuna, y gracias a la tecnología que se ha usado y que se ha podido utilizar para las vacunas de SARS-CoV-2, la tecnología de RNA mensajero se está utilizando ahora mismo para estudiar y avanzar muchísimo en conseguir una vacuna para la infección VIH. O sea que probablemente, y yo creo que lo ha dicho muy bien Silvia, a lo mejor la mayor innovación que se puede haber producido en COVID es la posibilidad de disponer de una vacuna eficaz en el tiempo en el que hemos podido disponer de ella. Y que sirva además de base para otras enfermedades. Porque precisamente quiero preguntaros por eso, hacer una pregunta muy directa. Muchos habéis hablado de retos, de los principales objetivos que se han logrado gracias a la pandemia en materia de investigación, pero quería preguntaros concretamente, según vuestro punto de vista, ¿qué 3 principales retos o qué 3 principales logros se han conseguido a raíz de esta pandemia? Silvia, por ejemplo, no sé si ya has dicho antes unos cuantos, pero no sé si tienes alguno más se te ocurra de retos que se han logrado. Reto ha sido compartir conocimiento, que es lo que se ha dicho, en tiempo prácticamente real en cualquier parte del mundo. Luego el reto de crear una vacuna que tiene la capacidad de adaptarse y modificarse prácticamente entre 3 y 6 meses, máximo 9 meses. Entonces eso ha sido un reto innovador, sin precedentes, que además nos da la posibilidad de
aportarlo a otro tipo de patología, y eso, y luego, sin lugar a dudas, creo que uno de los avances mayores también ha sido la capacidad de diagnóstico en tiempo real, de tener una enfermedad que aparece en diciembre, en 3 meses está secuenciado y no sabíamos cómo diagnosticarla, a poder diagnosticarlo en un tiempo, como decía el doctor Vargas, de un día, varios días, a tener luego la capacidad de tener diagnóstico en horas, ahora tener la capacidad de hacer diagnósticos prácticamente inmediatos y nos permite avanzar rápido. Pero para concluir podría ser compartir el conocimiento, capacidad de diagnóstico precoz y temprana, y luego la capacidad de crear vacunas que probablemente en otras patologías o en otras enfermedades víricas ha podido llevar pues, incluso 100 años, y en 2 años tenemos un arsenal terapéutico de vacunas, y vacunas que se esperan frente a este virus y frente a otro virus y otros patógenos sin precedentes. Entonces, ha creado una maquinaria de innovación pues, al servicio de todos los pacientes, que puede llegar en tiempo real a todos los sitios del mundo. Entonces, no podremos estar tranquilos hasta que consigamos que se vacune toda la población, porque estamos hablando de nuestro entorno. Entonces, tenemos la capacidad de generar conocimiento en nuestro entorno y ser capaz de compartirlo y externalizarlo al resto del mundo, y ese resto del mundo también lo comparte con nosotros. Entonces, se está avanzando a pasos agigantados. José. Bueno, los retos lo ha dicho Silvia, sería repetirlo, ¿no? Yo creo que lo ha dicho perfectamente, ¿no? Yo quiero poner en valor pues al sistema sanitario público en general, y bueno, como los joyeros, barrer un poquillo para adentro, para lo mío, ¿no? Es decir, nosotros la medicina de urgencia es la medicina del caos y la medicina de la incertidumbre, ¿bien? Entonces, pues porque nosotros manejamos el caos como nadie y lo hemos hecho toda la vida, ¿no? El caos, la medicina de urgencia es un caos, y nuestra obligación es organizar el caos, ¿no? No sabemos cuántos pacientes vienen, no sabemos con qué gravedad, con qué prioridad, y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Yo llevo 25 años dedicado a medicina de urgencia hospitalaria, y esto ha vuelto a poner en valor a que las profesionales, cuando digo profesionales digo enfermeras, auxiliares, médicos, todos en medicina de urgencia hospitalaria yo creo que hemos vuelto a aprender a organizar ese caos. No sabíamos lo que pasaba, pero hemos tenido que ordenar el conocimiento, ordenar los espacios, porque los espacios ha sido otro mundo, ¿no? La gestión de los espacios físicos que tenía ha cambiado también, ha cambiado para quedarse. Está claro que los virus, como bien ha dicho Federico, los virus nos han puesto en jaque, pero yo he vivido varias amenazas. A mí me pilló, por ejemplo, viniendo de China, un chavalillo chino con fiebre en la época de la gripe aviar y convulsionando, y no querían parar en Rusia, pues porque nos iban a dejar en cuarentena el avión, ¿no? Entonces, pues estuvimos manejando y me tocó pues, atender al chaval durante 8 horas hasta que llegamos a París, porque la gripe aviar. Yo me creía que la gripe aviar esto iba a ser igual que la gripe aviar. El ébola, pues yo cuando era jefe de servicio en el hospital de Guadix, el ébola parecía que iba a acabar con el mundo. Entonces preparamos hasta zonas de descanso por si venía algún ébola de la parte oriental, era la zona de descanso Guadix por si había que trasladarlo para Sevilla. Pues aquello se quedó todo en agua de borraja. La gripe de México, ¿no? Pues igual, pues yo preparamos, aprendimos a montar los EPI, clases, todo el mundo, pues también se quedó. Y cuando esto empezó, pues parecía que se iba a quedar igual. Qué equivocados estábamos, ¿no? Pues yo dije, esto va a ser otra alarma igual que lo de todo lo que hemos visto. Muchos dijimos eso, sí. No, pero bueno, pues hay que decir, pues no, pues era. Pero a nivel estructural, uno de los grandes retos es adapta el hospital para este tipo de cosas, que cuando llegue otra vez, que lo tengamos adaptado. Nosotros hemos echado abajo la urgencia, hemos hecho urgencias diáfanas y urgencias por paneles, casi una gran innovación también, que se pueden cerrar zonas estancos de 7 en 7 camas en urgencia para tener médicos y enfermeros por estanco, ¿no? Pues yo siempre decía, a mi gerente le dije, yo quiero una urgencia tipo salón de celebraciones, como donde estamos, que yo pueda abrir y cerrar
compartimentos, Lucía lo sabe, con paneles para que si yo necesito 7 camas, tenga 7, si necesito 14, solo tengo que abrir una, pero no tengo que cerrar otras áreas del hospital. Allí había una legión de ingenieros, de mantenimiento, de electricistas por la noche y en tiempo récord nos han cambiado la fisonomía del hospital, nos han creado nuevas áreas, han convertido una capilla, en nuestro caso, en una UCI, un bar, en vuestro caso, en otra UCI, pero en urgencia pues han dado la vuelta y nos hemos preparado para poder hacer zonas estancos para lo que pueda venir, que no tengo duda que vendrá otro virus con otro nombre o el mismo y nos pondrá patas arriba. Quiero cerrar con sobre esa línea una última pregunta, ya por curiosidad, pero quiero seguir con esta línea de logros ya casi que se han logrado gracias a la pandemia, que seguramente cada uno tiene uno especialmente en mente. Yo creo que, yo creo que el principal logro ha sido, Silvia los ha resumido, ha puesto 3 sobre la mesa. Si yo tuviera que elegir uno, yo creo que es la vacunación. Yo creo que lo del desarrollo de la vacuna es un logro y un ejemplo para poder aplicar en otras situaciones y que es espectacular. Lo que ha comentado José, cuando él comentaba que era una urgencia, me recordaba a las fases que hemos pasado nosotros y los hospitales en general, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntaban decía, ¿cómo está? Y digo, pues mira, yo soy como un acordeón, ¿no? Entonces, ahora tengo que hacer 4.000 PCR en un día, entonces estoy así. Pero me he adaptado, he aprendido a adaptarme. Y luego, en nuestro campo, todo esta es de abrir, cerrar, de mover para un lado, que nosotros lo hemos hecho a nuestro nivel y se ha hecho a nivel del hospital, como tú muy bien has dicho. Hemos aprendido muchísimo y te voy a poner un ejemplo. José ha ido de amenazas hacia atrás, pero es que de amenazas del COVID hacia adelante hemos tenido una amenaza este verano con lo que podía poder la nueva pandemia zoonótica, que es la infección por el virus de la viruela del mono, y que hemos sido capaces hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido porque el manejo diagnóstico, como decía Silvia, hoy los servicios de microbiología nos hemos adaptado, hemos tenido pruebas para hacer PCR de monkeypox en 4 días. De las urgencias os habéis adaptado para esa situación, para diagnosticar monkeypox, para diagnosticar además otra serie de enfermedades que podían ir asociadas a la infección por monkeypox. O sea que realmente... La gente tenía claro lo que tenía que hacer. Claro, hemos aprendido, todo esto han sido logros que nos han permitido y que nos van a permitir afrontar nuevas situaciones. Y esto es muy positivo. Esto es, yo, desde mi punto de vista, es lo más positivo de todo esto. Lucía. Pues yo me sumo a lo que se ha dicho, con especial énfasis en la vacunación y, como llevo diciendo, el trabajo en equipo, la digitalización, que también lo hemos dicho, y la enorme innovación tanto en tecnología de apoyo al diagnóstico, como hemos hablado también, y terapéutica. Es decir, como resumen un poco. Y ya 2 últimas preguntas que tengo. Por un lado, saber si, en este caso, los tratamientos antivirales son la mejor arma para, en este caso, controlar las olas que mencionaba al principio Silvia de la pandemia. No sé si, por ejemplo, Silvia, un tratamiento antiviral, la evolución, el desarrollo de los mismos son la mejor arma para frenar, más allá de la vacunación, evidentemente, pero ¿es la mejor arma para frenar las olas? Bueno, es una de las patas que tenemos para controlarla. No tiene que ser ni la mejor ni la peor, es una de ellas. Sin la vacunación, sin las cadenas de transmisión, sin el trabajo del diagnóstico, es necesario que esté todo, pero han sido un grandísimo avance, sin lugar a dudas. O sea, saber que ahora tenemos un paciente que por lo que sea no ha respondido, se ha infectado y podemos ofrecerle tratamientos retrovirales que sabemos que pueden frenar el avance de la enfermedad, sin lugar a dudas, es un arsenal terapéutico importantísimo que también da muchísima tranquilidad tanto a los profesionales que están atendiendo a los pacientes como al propio paciente, de saber que en un momento dado existe ese tratamiento. Todo suma, o sea, tenemos que... Y es lo que positivo que nos ha dejado esta enfermedad, que hemos sido capaces de ir sumando y de ir añadiendo. Entonces, de pasar de no tener nada a llegar pacientes que conforme llegaban
llegaban a la urgencia y había que intubarlos directamente en la urgencia, sabías que iban a la UBI y sabías que no tenían nada que ofrecer, que estábamos innovando, ahora tenemos un arsenal terapéutico, incluidos los antirretrovirales. Yo creo que eso es un éxito sin precedentes y es algo que no debemos olvidar. Y yo, revisando pacientes que estaba esta mañana, de que se infectaron hace 2 años, decían, tengo la sensación de que he perdido toda la memoria de mi vida. O sea, es como si tuviéramos un antes y un después. Yo cuando ahora intento hacer reflexión, digo, nos vimos el otro día, digo, ¿nos vimos antes o después de la aparición del coronavirus? Porque prácticamente ha creado una gran huella en nuestra vida, en nuestros pacientes, en nuestro sistema sanitario. Entonces hay como una era pre-COVID y una era post-COVID. Tanto en el trabajo en equipo, en los tratamientos, incluidos los antirretrovirales y todo el arsenal que tenemos, incluido en el diagnóstico, incluido en la innovación. Hemos sabido trabajar en equipo, pero hay como un antes y un después. Y por eso creo que es tan importante que han pasado 2 años. 2 años es un tiempo relativamente corto para unas cosas, pero relativamente largo para otras, y que no podemos dejar, como decía este paciente, no quiero olvidar el resto de mi vida y quiero seguir planeando y pensando en el futuro. Y entonces la innovación, los tratamientos, la vacunación, el diagnóstico nos da perspectivas de avanzar en el futuro, y eso no se puede olvidar. Por eso es muy importante ver lo que ha pasado, ver lo que tenemos y ver cómo avanzar. Y ahora la realidad es que tenemos diagnóstico, tenemos tratamiento, tenemos vacunación y tenemos unos servicios sanitarios con la capacidad de adaptación y de flexibilidad para adaptarse a la fluctuación epidémica de este virus, de los que hay y de los que están llamando a la puerta. Porque esa es la última pregunta que quería hacer, es decir, con esta capacidad de adaptación, de esa transformación del Sistema Nacional de Salud que habéis hecho vosotros, que al final sois los profesionales de abajo los que habéis logrado transformar un SNS... Bueno, permíteme que te corrija, pero lo hemos hecho todo. Los profesionales... Porque tampoco los profesionales, los sanitarios, la sociedad... toda la industria... Sí, correcto, dentro de lo que es dentro del propio paradigma de la sanidad, sí, que se ha transformado en un SNS, no sé decir anticuado, pero sí, digamos, encasillado, digamos, en una estacionalidad de enfermedades que todos conocíamos, y que este virus ha transformado y ha mejorado, si cabe, gracias a la inversión por parte, como bien decías, de todos esos campos. Y a raíz de eso quería preguntaros, es decir, ¿este SNS está preparado para cualquier cosa que venga ahora en el futuro? Cualquier cosa, eso lo tiene que decir Federico, cualquier cosa no, pero estamos bastante preparados para lo que pueda venir. Pero yo siempre digo, la realidad supera la ficción. Sí. Preparados estamos, hemos aprendido mucho, tenemos capacidad, flexibilidad, adaptación, trabajo en equipo, pero hay que seguir pensando que los virus son infinitamente más inteligentes que los humanos. Yo estoy convencido de que van a venir muchas cosas. Van a venir muchas cosas y con más frecuencia del tiempo que ha pasado, ¿no? La última gran pandemia fue la de la gripe del 18, y ahora hemos esperado casi 100 años a tener otra gran pandemia. Probablemente tendremos alguna otra gran pandemia mucho más cerca, desafortunadamente, y estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos cuando nos enfrentamos a la pandemia de COVID. Pero siempre hay margen de mejora. Está claro, ¿no? Y no sabemos lo que va a venir. Y con respecto, solo un punto de discusión, sí, claro, con respecto a lo de los antivirales que decía, en virología, que yo he tenido mucha trayectoria, cuando se empieza a hablar de fármacos y empiezan a hablar de antivirales, siempre se pone una diapositiva que pone el perfectovir, ¿no? ¿Qué queremos del perfectovir? Porque todos acaban en vir. Yo creo que todavía estamos muy lejos del perfectovir para el COVID, ¿no? Porque ¿qué queremos? Algo que se tome en una sola pastilla, que sea fácil de tomar, que se pueda dispensar fuera, que no tenga efectos adversos, y que sea muy eficaz. Y esto todavía no lo tenemos en antivirales para tratar el SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para esto, porque si queremos usar tratamiento como prevención, corrígeme, Silvia, fuera, en la calle, en la comunidad, necesitamos este tipo de tratamiento. No podemos depender de tratamiento de difícil dosificación, claro. Y entonces yo creo que ahí también hay un margen de trabajo en esa línea,
en llegar a conseguir el perfecto vir para tratar la COVID. Pues ese es el próximo objetivo. Pues aquí finalizamos. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Federico, José, Silvia, muchas gracias por haber participado en este debate, donde hemos puesto, bueno, pues una reflexión de lo que ha sido ya estos 2 años y medio desde que comenzó la pandemia. Nos quedamos con ese optimismo de futuras pandemias que esperemos que no sea así, pero bueno, de ser así, ha quedado claro que el Sistema Nacional de Salud está más que de sobra preparado gracias a todos los agentes que componen la sanidad española. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo debate de Redacción Médica.